El proceso fue transformando en líderes comunitarios a amas de casa, obreros, obreras, comerciantes, jóvenes y hasta niños que protagonizaban el cambio de su entorno con propuestas que surgían desde su propio diagnóstico y su imaginario de comunidad. Después de 2 años de trabajo de base y de formación comunitaria, se tuvieron frutos muy importantes en las personas que participaron en el proceso. El gran aprendizaje en esta experiencia fue el de conocer y reconocerse como sujetos y protagonistas en la construcción y transformación de su ambiente. La forma en que la población se observó a sí misma cambió significativamente por las alternativas presentadas en esos 2 años. En esta experiencia, ya al terminar, una de las expresiones de estos logros del cambio de la manera de verse a sí mismos de los mismos pobladores de Riberas del Bravo, nos lo compartía una de las jefas del comité de vecinos. Nos decía que en una ocasión se acercó un coordinador de desarrollo social para promover la participación de la gente en un evento político, y que a cambio de esa participación se les iban a dar despensas. Y esta persona le respondió: ya no queremos despensas, queremos organización. Eso para nosotros fue un logro muy, muy importante dentro de este trabajo de concientización y de formación comunitaria y de intervención. La gente cambió la forma de verse a sí misma, se conoció otras alternativas y se conoció a sí misma también. Entonces, no sé si se escucha todavía. ¿Sí se escucha así sin micrófono? Disculpe. Ok, sí, te quiero porque se me hace que no se... Ante esta experiencia, bueno, yo quise abordar y quiero compartir con ustedes algunas reflexiones sobre la relación que tiene el entorno, o la relación que tiene la teoría del conocimiento con el entorno. Cómo vamos conociendo, cómo nos vemos, cuáles son nuestros acentos, cuál es el hilo conductor, ¿verdad? De alguna manera, como nosotros conocemos, vamos actuando. Entonces, a partir de esto, yo hago algunas preguntas y les comparto algunos resultados de algunas lecturas. Le podemos cambiar si ustedes saben. ¿Qué significa conocer? ¿Cómo conocemos? Este asunto no está cerrado, no está agotado. Se ha enriquecido a lo largo de la historia por filósofos y científicos con nuevas teorías, conceptos y experiencias. Los griegos manejaban el concepto de conocimiento estrechamente en relación al concepto de la realidad. La pregunta ¿qué es el conocimiento? Era formulada ¿qué es la realidad? Y fue en la época moderna que la teoría del conocimiento tuvo un interés medular en pensadores como Descartes, Malebranche, Leibniz, Locke, Hume, Kant y otros. La complejidad del tema ha provocado diversas perspectivas e indica que no existen recetas para conocer. Desde la fenomenología, conocer es lo que tiene lugar cuando un sujeto llamado cognoscente aprende un objeto llamado objeto de conocimiento, y para abreviar simplemente objeto. Sin embargo, el resultado no es ni obvio ni tampoco simple. Por lo pronto, la pura descripción del conocimiento, o si se quiere del conocer, pone de relieve la indispensable coexistencia, copresencia y en cierto modo cooperación de dos elementos que no son admitidos o no son admitidos con el mismo grado de necesidad por todas las filosofías. Algunas filosofías insisten en el primado del objeto, y esto le podemos llamar el realismo en general. Otras en el primado del sujeto, que podemos entender como idealismo. Otras en la equiparación neutral del sujeto y del objeto. Pero la pura descripción no es suficiente. Es un primer acercamiento a la realidad. Conocer el entorno, lo que nos rodea, lleva a una variedad de preguntas que a su vez nos lleva a la formulación de teorías y a la búsqueda de la genética del mismo entorno. Entonces, esta aprehensión del objeto puede realizarse de 3 formas. Si gustas.
Más adelante. Este conocimiento puede realizarse de manera inmediata, a partir de lo sensible. También se puede realizar argumentativamente, es decir, lo teórico, o también mediante la reflexión. Y cito un texto: juega además un papel no desdeñable el conocimiento por reflexión, que se obtiene mediante una criba crítica de los cuadros intelectuales, de los conceptos, principios o, por decirlo mejor, de las condiciones de inteligibilidad asumidas de manera tácita. El conocimiento entonces puede darse de diversas formas, porque la realidad es multiforme, no se agota. Se puede realizar el conocimiento de la totalidad, que en este ámbito la metafísica es la que entra a este conocimiento, llegando a los principios y últimas causas, así como un conocimiento particular concreto, que a esto nos referimos con la ciencia. Y como para adentrar un poquito más sobre este tema, el conocimiento metafísico podemos decir que es la ciencia de la realidad en cuanto tal. Esto es, de las características más universales de toda la realidad. Por otro lado, también se concibe como la ciencia de aquellas dimensiones de la realidad que sobrepasan el nivel empíricamente constatable. En este sentido, yo quisiera presentar como estos dos paradigmas de conocimiento. Nosotros, a nivel, digamos, académico, científico, estamos imbuidos en el paradigma del conocimiento científico, y a veces no tocamos o no hemos sido inducidos tal vez a este otro tipo, a otra forma de conocimiento, el conocimiento metafísico. Y en ese sentido yo quisiera presentar estos dos paradigmas como para constatarlos. El conocimiento científico es el resultado de una indagación o estudio de la naturaleza sensible, elaborada a través de una metodología que le permite una mayor precisión en sus investigaciones, aportando matices los cuales ilustran el horizonte de la perspectiva humana. La ciencia, a diferencia de la metafísica, se limita a la realidad empíricamente cognoscible. Galileo Galilei descartaba el conocimiento de la esencia de las cosas. Cuando Galileo propuso renunciar a alcanzar la esencia íntima de los entes naturales en cuanto a empresa desesperada, y sugirió que se debía estar satisfecho con alcanzar algunas de sus características, estaba rechazando el dogma según el cual un conocimiento de lo universal es una precondición necesaria del conocimiento de lo particular, es decir, se ha de conocer la totalidad antes de descender a los detalles. La ciencia va a lo particular concreto. La ciencia acota su investigación, su indagación, la va acotando a eso, a lo particular, a lo concreto. Pero en cambio, pues la metafísica va a la realidad total, no solamente a una de las notas, a una característica, sino a un conocimiento de la realidad total. De aquí estamos hablando pues de las características universales de las cosas, estamos hablando de la esencia en cuestión metafísica. Entonces va a una comprensión más allá de lo cognoscible, lo suprasensible. La filosofía escolástica afirma que el conocimiento de las características universales es previo al conocimiento de lo individual, el cual no es aislado, sino que se realiza en unidades organizadas, las cuales llamamos individuos. Los individuos no son átomos, sino unidad. No se puede adquirir el conocimiento de lo individual sin tomar en cuenta la totalidad de las partes. De tal forma no se puede prescindir de este conocimiento. El conocimiento de la realidad en cuanto tal lleva a la comprensión profunda de esta, es decir, de las últimas causas y sus principios universales. De ahí se deriva el conocimiento de lo particular, posibilitando entonces captar lo permanente de lo mudable.
El conocimiento de lo suprasensible en la metafísica, además de la comprensión, va a la explicación de la realidad. La ciencia fundamenta sus indagaciones en lo inmediato, en lo empírico, mientras que lo metafísico va más allá de lo que se presenta, explicando desde otra dimensión y lógica los fenómenos que estudia. Se trata de un conocimiento inferido y no tácito. Es decir, es la elaboración de teorías que no están propiamente en el campo físico, sino en lo reflexivo y lo argumentativo. Estas entidades metafísicas no son observables. No podemos tocar una teoría, no podemos medir o pesar una reflexión, pero por esto no pueden ser descalificadas o descartadas. Y esto es algo que históricamente, dentro de la historia de la filosofía, de las ideas de la ciencia, se fue realizando una descalificación de la metafísica, de la filosofía. Muchas veces, pues intencionalmente se eligió pues el dar acentos a un conocimiento, a un paradigma, descartando a otro por ser arcaico, por ser meramente especulativo. Y esto es históricamente, como ya lo mencionaba, por ejemplo con Galileo, que descarta la posibilidad de conocer la esencia de las cosas y solamente elige el estudio de ciertas características del ente de las cosas. La metafísica es una forma de conocimiento argumentativo y así desarrolla su objetivo específico, es decir, la indagación de lo suprasensible. Este conocimiento no rompe con el conocimiento de la ciencia. Esto a mí me parece también algo muy importante destacar, porque no se trata tampoco de descalificar, o al menos yo no intento descalificar el conocimiento científico, al contrario, pero lo que yo encuentro es una presencia de la metafísica dentro del ejercicio científico. Es algo implícito, existe implícitamente una teoría, existe también preguntas que se hace un científico al abordar, al enfrentar algún fenómeno. En sus indagaciones tiene que empezar por una pregunta, y es ahí donde se encuentra esa relación entre metafísica, filosofía y ciencia. El conocimiento científico no puede dejar cerrada una indagación, tiene un punto de partida y un punto de llegada que plantea nuevas cuestiones. En este preguntar también se encuentra presente la misma filosofía. Históricamente el positivismo intentó, precisamente descalificar, ¿verdad?, el ejercicio metafísico, diciendo que era un paso intermedio entre lo teológico y lo positivo, pero que no era relevante este conocimiento. Bien, voy a acelerar un poquito. En ese sentido yo estoy tratando de presentar estos paradigmas que muchas veces se nos han presentado o se ha resaltado solamente uno. Creo yo que en la historia el conocimiento, el paradigma positivista, que quisiera precisar también ese detalle, ha tenido como más éxito, ha tenido más aceptación el conocimiento científico, y se nos ha implementado, se nos ha inducido a que esta es la forma segura del conocimiento. Y el mismo positivismo fue determinante, es determinista, ¿no? Solamente de esta manera podemos conocer. Por ejemplo, cuando nosotros escuchamos algún comercial que dice científicamente comprobado, ya sea la venta de alguna crema para reducir las arrugas, para bajar de peso, etc., cuando nos dicen científicamente comprobado, no deja lugar a dudas. Es un paradigma, es un modelo que se ha instalado culturalmente, yo digo también en lo académico, y no ha dejado que otro tipo de perspectivas, otros tipos de conocimiento influyan en el estudio, en las investigaciones. Y esto a mí me hace pensar también
en el éxito que ha tenido, precisamente porque ha respondido a necesidades muy prácticas, a la utilidad y sobre todo a la rentabilidad. La tecnología responde a un hilo conductor que es el progreso. Ahorita platicábamos precisamente sobre este detalle, como digamos un modelo económico que tiene centrado su interés en la rentabilidad, en la utilidad entendida, lo práctico y también en cuestiones monetarias, económicas. Esto se impulsa y se implementa por este hilo conductor que solamente busca lo útil, lo práctico, el asegurar. Entonces, yo me hago estas preguntas precisamente. ¿Qué implicaciones tiene el conocimiento científico si se le subordina a la dimensión económica? Cuando se desliga completamente otro tipo de perspectiva de conocimiento y se subordina solamente a lo económico y se subordina a los intereses de unos cuantos, ¿qué implicaciones lleva esto? Hace unos días vi una nota que en Japón la Secretaría, por así decirlo, de Educación en este país va a cerrar las facultades de humanidades, tratando de impulsar las carreras técnicas que puedan presentar, que puedan obtener resultados de crecimientos económicos, ¿no? De crecimiento económico en el país, y se van a cerrar las humanidades así directamente. Bueno, ¿qué implicaciones tiene si nada más se va buscando el beneficio económico? ¿Cómo se busca más lo inmediato que las cosas a largo plazo? O sea, se buscan respuestas inmediatas, y lo que es a largo plazo, lo que implica una meditación, una reflexión sobre el entorno, sobre la vida, sobre la comprensión, eso se deja a un lado por lo urgente, por lo emergente, etc. Y precisamente, bueno, estas es las otras dos preguntas. ¿Es utilizado entonces el conocimiento para comprender la realidad o para controlarla? ¿Desde dónde conocemos nuestro entorno, al hombre y la sociedad? ¿Cuál es el hilo conductor? ¿Cuál es el eje, pues, que nos lleva, que nos conduce, valga la redundancia, que nos conduce en cuanto a nuestras investigaciones? ¿Qué es lo que motiva? El ser humano, en mi punto de vista, es el centro del quehacer científico y filosófico. No son los resultados, no son las meras ideas, sino es el ser humano el que debe estar al centro del quehacer científico, filosófico y de todas las disciplinas. Es el hombre finalmente. Tenemos la tarea, pienso yo, de seguir investigando para conocer a este hombre, para comprenderlo y comprendernos a nosotros mismos. Y por último, nada más una frase, si quieres cambiar que es una paráfrasis que se le adjudica a Martin Luther King. La frase original decía: hemos aprendido a volar como las aves y nadar como los peces, pero no hemos aprendido el sencillo arte de vivir como hermanos. Esta frase, nosotros pues estaba ahí en nuestro trabajo en Riberas del Bravo, nos acompañó, pero de otra forma, ¿verdad? Hemos aprendido a volar como las aves y nadar como los peces, ahora debemos aprender a vivir como hermanos. Les agradezco mucho su atención. Vamos a tener las preguntas para el final de la mesa. A continuación sigue el maestro, el doctor José Salceda, desde la Ciudad de México, en una teleconferencia o videoconferencia. Él hará, le agradecemos su participación a David, y él está pendiente de entregar un reconocimiento. El maestro Salceda hará comentarios
a un texto que se presenta hoy por la tarde, que es relativo a la arquitectura y la complejidad. Bueno, esperemos que se conecte nada más vía Skype. Bueno, voy a presentar al doctor Gustavo Romero Fernández. Él tiene estudios de licenciatura, de maestría en arquitectura y especialidad de vivienda en la UNAM, estudio de desarrollo urbano y vivienda por la OEA y PEVAL de la Universidad de Colombia y el Instituto HE de Holanda en experiencia docente. Bueno, vale resaltar que es el currículum abreviado, ¿verdad? Profesor titular de tiempo completo de licenciatura y posgrado en la Facultad de Arquitectura, UNAM, desde 1967 a la fecha. Es coordinador de línea de investigación, arquitectura, diseño, complejidad y participación, ADCP por sus siglas, del 2008 a la fecha, que es la línea de investigación en la que el maestro Salceda nos acaba de pertenece también. Es profesor visitante en universidades de Nacional, San Salvador Politécnica, La Habana Politécnica, de Madrid, de Lovaina, Bélgica, de Washington, New York, en Estados Unidos, de Nacional Santiago de Chile, Nacional Los Andes, La Javeriana y Nacional de Colombia, de Louis en Canadá. Como actividad profesional tiene planeación urbana habitacional, diseño urbano habitacional y participativo en organizaciones sociales desde 1970 al 2006. Como investigador de investigación, UNAM, la Universidad Autónoma Metropolitana, COPEVI, Asociación Civil, POSOBE, Asociación Civil y CITED a la fecha, en el programa AVITED, Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo, en redes temáticas, capítulo 14 y capítulo 15, de 1992 al 2008. Sus publicaciones son las más recientes: Alternativa, Autoconstrucción América Latina, de 1995, Política de Vivienda en México, 1976-1996, hacia Hábitat 2, Participación en el Planeamiento y Diseño del Hábitat Popular, año 2000 por CITED, La Producción Social del Hábitat, Vivitos y Coleando, HIC 2002, Participación en el Diseño Urbano y Arquitectónico en la Producción Social del Hábitat, Coordinador y Coautor, 2004 CITED, Una Nueva Ruralidad, Planeación, Participación en el Espacio Local, 2003, IDRC de Londres, Inglaterra, Social Production of Habitat and Creologist, Alemania, 2003, Mesías R. Oliveras R. y Roberto, Herramientas de Planeamiento Participativo, CITED, Cuba, 2008, NTM y Romero Gustavo Oliveras, Herramientas para pensar y crear el colectivo Programas Internacionales de Hábitat, CITED Argentina, 2009, López Rangel Platas, Fernando Romero, Gustavo Salceda José, La complejidad y la participación de la producción de arquitectura y ciudad, Arquitectura UNAM México 2015, y ese libro aquí presente que vamos a estar presentando la tarde de hoy, y ha sido miembro de Jurados y Comisiones, miembro del Consejo Nacional de Vivienda CONAVI por las asociaciones civiles y en el Subcomité Académico 2001 a la fecha, jurado del Programa de Mejoramiento Barrial del DF del 2007 al 2010 y jurado de las mejores prácticas de hábitat de las Naciones Unidas y el Abelardo de Bay en 2010. Y pues, para los que no conocen, el doctor Gustavo Romero es en realidad una autoridad en relación a la producción de hábitat social, diseño participativo y prácticas sociales. Bueno, y procedemos a dejar la palabra. ¿Con la luz apagada o...? Yo creo que la luz apagada, si no, sí. Por lo menos una parte de la luz, no sé si se puede hacer. Bueno, esto de alguna manera sería una continuación de lo que José Salceda viene haciendo. Él y yo hemos creado y coordinado
la línea que me llamó de investigación, que se llama Arquitectura, Diseño, Complejidad y Participación. Y bueno, decidí un poco utilizar esta presentación de video, que de alguna manera sintetiza un poco más rápidamente que la cuestión esto de lo que hablamos de la arquitectura y la complejidad. Y voy a hacer una parte de ella como para que nos vayamos refiriendo ya en lo concreto, es decir, ¿por qué ahora que hemos hablado de esta situación, de esta manera de conocer el fenómeno urbano arquitectónico, ¿no? Urbano arquitectónico que nosotros hemos denominado construcción social de lo espacial habitado, que es el verdadero fenómeno en el que se ubica esta cuestión. Entonces nosotros necesitamos ver cómo podemos repensar y pensar sobre lo que es esta situación. Entonces eso es lo que hemos venido de alguna manera haciendo, ¿no? Y entonces la primera cuestión que tenemos que ver es esto, precisamente aquí como lo vemos en lo que se ha dicho, que ustedes pueden leer y de alguna manera, es decir, esta transformación que se ha venido dando en la sociedad, sobre todo en los últimos tiempos, estamos hablando, bueno, si nos metimos en las cuestiones históricas y en las comprensiones, como también se veía por el licenciado, historiador sobre esta cuestión, es decir, no solamente hemos venido modificando la vida, hemos venido modificando la manera como vemos la vida, la manera como la vemos. Todo este pensamiento filosófico, esta cosa, todo el pensamiento antropológico, la ciencia, es decir, el desarrollo del conocimiento científico, de alguna manera. Y como venimos, y esto va a ser muy importante, del pensamiento positivista, mecánico, lineal, simple, que pretendía que las cosas tenían una secuencia así objetiva, aparentemente no lo es así, sino que es un mundo mucho, muy complejo, muy diverso. Entonces, esto es una de las cosas que se nos van dando de que esta relación compleja que se da y que hablamos de lo que es el producto producente o como llaman algunos, la recursividad, ¿no? O el bucle recursivo, dirían algunos de los autores, o diríamos más bien el bucle iterativo, ¿no? Que significa que el bucle ya es recursivo en sí, es decir, como el bucle pues es una cosa que es así y se regresa y entonces viene toda esta situación que está ejemplificado en la arquitectura urbana. Cuando hacemos algo, se convierte inmediatamente en producente, es decir, va a ser ejemplo de lo que se va a hacer y a su vez lo bueno, lo nuevo que se hace se vuelve a hacer y eso va construyendo nuestros imaginarios sociales, en este caso de lo espacial urbano arquitectónico, es decir, de ese fenómeno que los seres humanos hacemos para construir la sociedad. Los problemas de la tecnología y todavía estamos también en este proceso todavía de producto y producente o de lo que se llamaría la transposición formal. Estamos ya acostumbrados a usar las computadoras, pero ya entraron las tablets y las tablets ahora debemos saber exactamente cómo se maneja, pero ahí vamos, ¿no? De alguna manera. Entonces, esto lo que a nosotros nos importa es que esto influye en el planteamiento del diseño urbano latinoamericano, especialmente en nuestro universo, como decía José Salceda, y por lo tanto tenemos que repensar esta situación. Esta foto es de la Ciudad de México. Toda esta dimensión que la tienen casi todas las ciudades mexicanas ya grandes, por ejemplo, el fenómeno es el ámbito. Entonces, aquí también esta relación de efectos en las ciudades y lo que vamos a articular y su condición sustentable en la vida natural humana. Hemos tenido ahorita una estupenda conferencia que se nos hace ver cómo esa cuestión de lo sustentable está apareciendo con una nueva dimensión de conocimiento, de entendimiento de los seres humanos, pero que también es muy importante, es decir, ese es un concepto humano. A la Tierra le importa un comino que nosotros tengamos su forma de sustentabilidad, ¿no? Si nosotros desaparecemos, la Tierra va a seguir existiendo, ¿no? Entonces no nos metamos a la Tierra como una situación de la naturaleza y como bien decía el compañero, vamos a volver a la sustentabilidad, pues cuando la hemos tenido, ¿no? O a qué momento de sustentabilidad queremos venir, a 1850, a 1650, a 1950, a qué momento en el que siempre la naturaleza estuvo intervenida desde la defensa del ser humano por el ser humano. Lo que pasa es que ahora tiene posiblemente dimensiones diferentes y nuestro papel se puede volver más específico
especialmente más activo, algunos dirían destructivo, sobre el ambiente que nos toca a nosotros, el que nos permite vivir, ¿no? Esa es otra cuestión, por eso es un interés humano, de alguna manera, y nos interesa porque el campo de trabajo nuestro, lo arquitectónico, lo urbano, tiene un peso fundamental. En primer lugar, porque aquí adelantaría una cosa muy importante, la arquitectura es una cosa importantísima. La arquitectura, los espacios humanos, o sea, este espacio que hemos construido, la espacialidad que hemos construido los seres humanos para habitar, es muy importante porque es parte de nuestra reflexión, de nuestro pensamiento del ser, que vivimos en la cultura, vivimos. Entonces, por lo tanto, la arquitectura es algo complejo, diverso, lleno de situaciones, que no es lo que hemos pensado los arquitectos, y es peligrosísimo que hemos dejado a gran parte de los arquitectos el papel de hacer arquitectura, porque la arquitectura es mucho más de lo que piensan los arquitectos, de lo que ellos pueden pensar, porque se han quedado enajenados en gran medida en lo formal y en lo estético y en lo tecnológico, que son parte de las dimensiones importantes de la arquitectura, pero que no son el total de la situación. Y haberlo reducido a esa situación nos ha creado grandes problemas. Entonces, la otra es el pensamiento conceptual, así que de qué manera podemos tener esta situación crítica. Es decir, a nosotros, como comentaba anteriormente, los arquitectos, viendo la referencia, no sabemos de historia, no tenemos idea de la historia. Inclusive la historia de la arquitectura la vemos ahí como, ay, qué bonita, qué preciosa estuvo. Pero tenemos, como somos herederos del movimiento moderno que fue histórico, y lo dijo, la historia de la arquitectura está mal. Ahora viene la verdadera arquitectura. Así lo dijeron, hay que acabar con una tabla rasa, con todo lo de atrás. Entonces lo que pasa es que se quedaron bailando en el aire, lo que fue la propuesta del movimiento moderno, ¿no? Una propuesta muy polémica, muy discutible, muy irreal, muy fuera de las realidades sociales, ¿no? Primera de ellas, porque desconoce actualmente las sociedades son sociedades de clases, inclusive las socialistas, lo fueron también. No son sociedades comunistas, en el sentido de que todo el mundo fuera igualitario. Entonces así pensaron. Entonces, tenemos que empezar a entender que había que, solamente el pensamiento crítico nos permite entender, porque si no seguimos como borreguitos, ¿no? Me preguntaba, compañero, si había influencia externa en, ¿cómo se llama?, en la arquitectura. Pues los arquitectos son falluqueros intelectuales. ¿Sí? Se la pasan copiando de todo el mundo sin tener ninguna visión crítica, ¿no? Son parte también, además los arquitectos reproducimos el sistema de producción industrial capitalista y ahora capitalista neoliberal. Somos parte de ello. ¿Quién diseñó los conjuntos habitacionales que están por todo el país? No son los más responsables, pero son, si tanta culpa tiene el que agarra la pata como el que mete la pata. Entonces los arquitectos lo hicieron. Entonces, y son reproductores del sistema, les vendieron ideológicamente también los modelos y se los tragó la sociedad y se crearon imaginarios sociales al respecto. Entonces, aparece, las fotos están mostrando estas contradicciones, ¿no? Desde Brasil, por ejemplo, ¿no? Es decir, esta dimensión de dos mundos que aparentemente no se tocan o se juntan, pero que están de alguna manera interconectados, ¿no? Entonces, ¿por qué la visión participativa como un eje epistemológico fundamental? Porque precisamente cómo conocemos estas diferencias, es decir, cómo, se nos plantea un problema epistémico, cómo conocemos el fenómeno. En primera instancia. El segundo problema es cómo lo hacemos, ¿no? Cómo actuamos ante él. Bueno, ahí viene entonces toda la cuestión de lo que venimos trabajando, empezar desde esta dimensión de lo general, empezando a los problemas especiales del hábitat, el poblamiento, la vivienda y las posibilidades presentes en cultura. Es decir, no nos quedamos con lo que pasa mucho. Hay muchísimos investigadores, arquitectos, que, sobre todo los que hablan de historia, que tienen una comprensión mucho mayor que los arquitectos que de alguna manera diseñan. Pero el gran problema es que los arquitectos investigadores, a pesar de que muchos de ellos tienen una visión crítica de la arquitectura, que yo también digo que la mayor parte también es parcial, porque tienen un gran problema, nunca cuestionan al arquitecto. Siempre parte que el arquitecto es un creador, un diseñador, y nunca
cuestión, entonces siguen arrastrando un concepto a pesar de que tengan una visión muy crítica de la arquitectura, ¿no? Entonces, ahí hay también un problema con gran parte de los teóricos de la arquitectura, inclusive Carlos González Lobo, que es general amigo mío, y tenemos una discrepancia en ese momento. Son tan arquitectos que les impide poder realmente entender qué está pasando con el mundo, ¿no? Es decir, siguen defendiendo al arquitecto así como los indios que hacían un recorrido así que para que los atacaban a los colonos. Entonces están defendiendo, queriendo seguir manteniendo el papel del arquitecto que se ha formado históricamente tradicional, ¿no? Entonces, ¿cuál es la propuesta de hacer? Porque la mayor parte de las propuestas son funcionalistas. ¿Cómo hacemos mejor las estructuras? ¿Cómo hacemos mejor el diseño? ¿Cómo hacemos mejor la organización? O sea, puros problemas funcionales que no están resolviendo los problemas más complejos que estaría demandando la sociedad. Entonces aquí está este asunto, pero que bueno, son las primeras cuestiones aquí de la, y eso que lo bajé para tratar que estuviera, porque además queremos que no se acabe la transmisión por Wi-Fi de esta situación, ¿no? Bueno, primer problema es la corrupción de la comunidad y el incremento de la pobreza urbana. Este incremento de la pobreza urbana es variable, históricamente, porque por un lado se ha mencionado que este gran desarrollo industrial ha disminuido las pobrezas materiales de la sociedad, lo cual es en parte cierto, y en nuestro país es cierto. Es decir, nunca antes en este país las mayorías sociales, me estoy refiriendo al 80% de la población, ha tenido tanto acceso a bienes materiales como ahora. Quienes tenemos mi edad, en los años 50 había colas para conseguir el pan, ¿cómo se llaman? Las tortillas, había escasez de alimentos. Había escasez y había una pobreza para una gran parte de la población, sobre todo no tenían casi acceso a bienes materiales más que a bienes de sobrevivencia, ¿no? Y ahora tienen, los hechos por la Ciudad de México, el 70% de las familias tienen automóvil. Aunque se diga que el 60% son pobres, pues sí, pero entonces ahí hay una contradicción. Tienen acceso a las tarjetas de crédito. ¿Quién no tiene celular en este país? Hay 100 millones de celulares, en un país de 115 millones. Entonces digo, que cada quien tiene dos. Pues sí, hay algunos, los médicos tienen dos o tres, ¿verdad? Pero la mayor parte no tenemos dos, ¿no? Porque nos haríamos bolas en primer lugar, ¿no? Entonces, ya no nos faltan los niños del pecho. Entonces, esta situación no se quiere decir que tenemos un gran acceso a los materiales, pero hay una cosa nueva. Lo que son ahora son las gentes más pobres relativos. La pobreza relativa, les diría más, es la diferencia que hay entre los que más tienen y los que no tienen. Entonces, las grandes diferencias son enormes ahora, ¿no? Por ejemplo, los que somos profesores en el tiempo que estamos pertenecemos al 2-3% más al salario de este país. Sí, pero la diferencia que yo tengo, estoy en el 3%, el 2% del ingreso de este país, con Carlos Slim, es 400 veces mayor que la que tienen los pobres conmigo. Entonces, la pirámide no es así, la pirámide es así, y se va para arriba. Entonces, el problema es que con la televisión y con toda la gente ve esa situación, y entonces como no puede tener acceso, se siente más pobre, es la pobreza relativa. Entonces, el acceso es menor. Entonces, ese es uno de los problemas que tenemos con esta película, ¿no? Bueno, la idea de este asunto, no sé cómo estamos en los tiempos, tú me dices. 10 minutos más. Bueno, entonces, esto tiene importancia por la cuestión. Vamos a tener que abandonar un poquito esta. Me encuentro precisamente en una translación del uso de los, ¿cómo se llama? De los medios, digamos, de pasar de estas a la iPad. Yo ya casi hago el 80% aquí de estas cosas, ya uso cada vez menos las computadoras, pero bueno, eso es una cosa que todavía no acaba ya aprendimos a usar estas, pero no muy bien, pero ya estamos trasladándonos a estas, entonces quién sabe qué nueva pueda aparecer nueva, ¿no? Y entonces estos problemas de ahí está que mencionaba yo de la desigualdad social, entonces no ha resultado muy comprensible esta situación, porque me temo que ¿cómo se llama?
tiene que ver con la lentitud también de la transmisión inalámbrica. Entonces las ciudades se encuentran en crisis. Y se encuentran en crisis de muchas maneras. Fíjense acá está. Una primera de ellas, el cambio del papel del Estado. El Estado, nosotros creemos, todavía lo dice todo el mundo, que el Estado tiene la obligación de atender las condiciones de las mayorías. Yo les digo, ¿y de dónde? El Estado mexicano tiene establecido, bueno, tiene en la Constitución algunas cosas, pero el Estado pasó históricamente del Estado de bienestar, que se crea en el siglo XX, al Estado. Los estados de todo el mundo actualmente están cambiando a ser realmente los instrumentadores de políticas públicas económicas dirigidas a la concentración del capital, de la reproducción del capital. Ese es su verdadero papel. Y lo veamos con la práctica concreta, como dice la Biblia, los conoceréis. No por otra cosa. Entonces, el discurso que hacen los presidentes y todo este tipo de cosas no tiene sentido. Como dice Jordi Borja, todo este discurso de que la ciudad vamos a atender la pobreza, no es cierto, es el discurso de la ecuación imposible. Entonces, esa es una cuestión que debemos de acuerdo. Y en esta situación, pues nos queda entonces, ¿qué es lo que podemos hacer en todo este tipo de situaciones? Y nos queda una cosa que es lo que finalmente voy a cerrar, ¿sí? ¿Cuál es la manera que podemos actuar? Entonces, la primera de ellas es este asunto de que el conocimiento, cómo conocemos lo que se quiere, lo que se está pasando y lo que se quiere hacer. Desde dos cosas, ¿cómo las conocemos? Y aquí nos planteamos epistemológicamente el conocimiento. Yo solamente puedo conocer la complejidad en tanto establezca una relación dialéctica con el conjunto de actores que participan en la producción, en este caso, del entorno, del urbano arquitectónico, o como yo digo, de la construcción social de lo espacial habitable. Entonces, solamente y en tanto lo podamos hacer así. Cuando no establecemos una relación dialéctica, estamos estableciendo un corte y solamente entonces se imponen las visiones de ciertos directores. La producción del urbano arquitectónico, para los arquitectos lo entendemos, es una relación de fuerzas. Es decir, se enfrentan las diferentes fuerzas de la industria de la construcción, de la industria financiera, los individuos, los patrones culturales, los imaginarios sociales, el gobierno, las leyes, todas entran. En cualquier proyecto, en cualquier mugrienta casa que ustedes hagan, está presente las fuerzas. ¿De qué lado sale la resultante? Pues de la que tiene más fuerza, porque el que tiene más fuerza pues es el que va a tener una resultante. Si la industria de la construcción es el resultante, va a salir para ese lado. Si es el gobierno, va a salir de ese lado. Si son los financieros, va a salir de ese lado. Si van a ser los arquitectos, va a salir de ese lado. Por eso los arquitectos Star System, ellos ya llegaron a un plano en el que no le indican nada a los clientes. Dicen, a ver, tú hágame algo. Edificio colectivo, no sirvan, no sirvan. ¿No? Entonces, la arquitectura también toda la vida ha hecho edificios que no funcionan, no nos sirven bien, pero no importa, tienen una función social y así ha hecho determinado socialmente. No tienen, son hechos para el poder, para el periodo. Entonces, tienen esa función. Así es la sociedad en ese sentido. Entonces, esa es una primera cuestión de conocer qué pasa. Segundo, ¿qué quiere la gente? Entonces vemos un gran discurso y una gran necesidad de la gente dice, vivamos mejor, la mejor ciudad, tipo de cosas. Y hay grupos políticamente, en que muchos estamos tratando de transformar, por ejemplo, a la Constitución del Hábitat, por ejemplo, estamos luchando por el derecho a la ciudad y el derecho a la vivienda. Son derechos que son luchas políticas, y políticamente decimos cómo queremos vivir. Porque eso es una discusión política, ideológica, y por lo tanto hay que luchar políticamente. No va a ser gratuito, no es un problema de buenas intenciones, es un problema de intereses, de fuerzas sociales. Entonces ahí está. Entonces primero tenemos que conocer qué se quiere y cuáles son las diferentes visiones de ciudad y arquitectura. Entonces ese es un primer elemento. Y después el siguiente elemento que tiene que ver ya mucho con lo que normalmente hacemos, es decir, cómo proponemos qué hacer. Entonces volvemos ahí a la participación. Eso también es una construcción colectiva. Es una construcción colectiva porque requiere que el conjunto de actores establezca las posibilidades y las diferentes ideas, las opciones, las alternativas que hay para hacer las cosas. Todo problema que se nos plantea como un problema ya de diseñar una cosa, siempre tiene 10 o 20 posibilidades. No hay una solución, por lo tanto no existe la buena arquitectura. Existe la arquitectura posible.
Entonces, por eso, la gente que tiene necesidad de hacer una arquitectura que lo que sirve para almacenar, hacer cualquier cosa, lo que le importa es el lugar, la dimensión del asunto. Quien quiere tener una obra en grandes situaciones, pues va a pedir la gran estética, la gran forma. O sea, ese tipo de cuestiones va a depender de ese tipo de cuestiones. Si no depende del arquitecto, depende, el arquitecto lo que puede hacer es ayudar a cómo construir eso. Entonces, uno más que construye. Y nosotros planteamos que hasta el diseño, quienes hemos tenido oportunidad de diseñar vivienda por encargo a clases medias altas. Pero lo importante es que nos informe la situación. ¿Sí? La gente tiene que hacer las cosas que decimos a los arquitectos y no se nos acaba la chamba. Entonces no hay la chamba porque entonces, no te gusta porque no te deja hacer tu arquitectura, pues te vas por un lado y la señora se busca otro señor que sí le va a hacer lo que ella quiere, ¿no? Entonces no comprenden esta situación porque confunden las cosas. Confunden que la arquitectura es de los arquitectos. ¿Quién dijo eso? Bueno, solamente los arquitectos, ¿no? Y han creado una construcción social que también se la cree en ciertos sectores. Entonces, para construir esto tenemos que tener, para eso necesitamos dos cosas: saber dialogar con los demás, saber construir con los demás. Yo finalmente digo que hay tres tipos de arquitectos y arreglos. Los arquitectos, que somos entrenados en las escuelas de arquitectura para enseñar para los demás. Los arquitectos, que hay muchos que construyen contra los demás, ¿no? Y los que construimos con los demás. Son diferentes cosas. Entonces ahí están esos tres que dejo ahí para la discusión de esta vez. Vamos a darle una pausa. Este es un trabajo que pues trata de contribuir a la reflexión de lo que nos plantea el maestro Gustavo Romero, que ha sido maestro de muchos, que es alguien que apreciamos mucho. Lo conozco desde hace 30 años, por algo más. Siempre compartiendo estas experiencias cuando teníamos un programa de construcción, luego con FUNAVI y luego acá desde la academia. Entonces ha sido como un ir y venir, y pues ellos siempre en búsqueda de poder construir en esta ciudad en donde poca gente se preocupa por lo que está haciendo usted para la clase, lo que está haciendo para las personas que habitan y que habitan en el 75% de la ciudad, que eso es lo que comprende el área de la población. Tenemos un 75% de habitantes que ganan menos de 5 salarios mínimos y por lo tanto son trabajadores que en un principio hacían su vivienda en la zona poniente, que era la zona estigmatizada por ser una zona irregular, entre comillas, porque no fue irregular, ya que los terrenos se les asignaron a través de los líderes, compadres de los encargados del desarrollo urbano, y muchos de estos terrenos fueron asignados por encargo, repartidos con planos elaborados desde el área de desarrollo urbano. Entonces, el decir que es una zona irregular, pues es decir que entonces todo el trabajo que se hacía era irregular, y que con el tiempo se quedó de lado. Ya por 1993, cuando inicia el IMIT, 94, se le encarga que haga el estudio del plan parcial de la zona poniente y se dan cuenta que hay 492,000 habitantes, ese número nunca se me va a olvidar, que correspondía al 40% de la población de Ciudad Juárez, y que por lo tanto, pues todos esos irregulares significaba tener el 40% de la ciudad. Y se inicia todo este proceso de desarrollo al suroriente, con la idea de que los constructores ofrecen mejores casas que las de los irregulares, ¿sí? O sea, el hecho de considerar que los nuevos desarrollos van a ofrecer una mejor opción de vivienda o de habitar, pues es como creer que realmente logramos hacer ese cambio. Pero el trasfondo es esto que nos planteaba el maestro Gustavo. O sea, hacemos arquitectura ¿con quién o para quién? ¿Sí? Y en el fondo, la gran riqueza que se ha generado a través de la producción de vivienda, de la producción
que ha hecho el Infonavit en los últimos 20 años ha sido en beneficio de este consorcio que ahora cotiza en bolsa con el Fondo Hábitat, así se llama, ¿verdad? Es un fondo en donde en el 2006 tenía 36% de ganancia anual. No había ningún recurso, ninguno en el mundo que tuviera ese porcentaje de beneficio. ¿A través de qué? De utilizar los recursos del Infonavit haciendo vivienda para los más amolados y lucrar con este recurso a través de la cotización en bolsa y de la generación de ingresos adicionales a través del dinero. Que hay algunos intelectuales de la economía que dicen que pues, es un robo. Un gusto ver. Entonces, bueno, yo les voy a compartir lo que hemos encontrado y es algo así muy cuanti, porque a veces hablamos desde la perspectiva de la gente y los empresarios siempre dicen, pues dime números, ¿verdad? Entonces, estos aspectos cuantitativos ayudan un poco a ubicar cómo estamos y es así como una comparación gracias al ejercicio que hemos estado haciendo de intervención en la comunidad. Partimos de dos premisas. Una, que la vivienda es un patrimonio o que la vivienda es un producto del mercado, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Se supone que la vivienda del poniente es esta idea de la autoconstrucción, de la autoproducción, de que la gente va haciendo su casa poco a poco y que el valor que tiene esa vivienda, dirían algunos, bueno, como Marx y como Engels, dirían, pues dan sangre en la construcción de su vivienda, ¿verdad? Y en cambio, en el caso de la vivienda producto del mercado, pues es una vivienda en donde actualmente la gente pues ve la oportunidad de acceder a algo que ellos dicen que está mejor, ¿sí? Que les garantiza que es una inversión y entonces el término de patrimonio pasa a ser desplazado por otro tipo de intereses u otro tipo de beneficios o satisfactores. En general, cuando nosotros dejamos de pensar la vivienda como ese bien social y la pasamos a un producto de mercado, pues cambiamos el enfoque de lo que se quiere lograr. Entonces, bueno, existe en las colonias del poniente esta conciencia de que la vivienda es un bien social, o en los fraccionamientos del oriente los factores privilegian la rentabilidad, el beneficio financiero y sobre todo la ventaja económica. Serían así como dos preguntas que dejo en la mesa y que de algún modo pues trataré de responderlas, ¿no? ¿Sí? Entonces, bueno, en el concepto de vivienda, si partimos de que Poniente es el que tiene esta visión de la vivienda patrimonio, pues la vivienda es social, es heredable, es un patrimonio, su ocupación es paulatina, tienen terrenos de más de 300 metros, lo cual ahora ya para los inversionistas es un escándalo porque quisieran que estuvieran, están subdivididos, la realidad, pero obviamente la composición familiar en general encontramos en estos grandes terrenos población, familias extensas. Sus valores pues son la solidaridad, la ayuda mutua, la organización comunitaria y los recursos de construcción son a través del ahorro paulatino, de la familia, de los créditos blandos, de créditos de corto plazo, que eso era una serie de programas que generaba el Estado y decía el Instituto de la Vivienda en general, pequeños créditos que hacían su pie de casa, en 7 años lo pagaban y no estaban con el problema eterno de 30 años de deuda por una casa que vale 3 veces menos, ¿sí? O sea, la venden 230,000, pero realmente vale 70 o 50, ¿sí? Entonces ese es uno de los... Entonces, en cambio, en el oriente pues encontramos la vivienda como producto del mercado, que ha sido un desarrollo acelerado. El terreno es de 120 metros cuadrados, las familias nucleares están en una sola casa de 35 metros, aquí se me olvidó poner el tamaño de la construcción, el acceso a recursos y apoyos familiares, pero también hay participación comunitaria y el financiamiento institucional y créditos de largo plazo. Bueno, entonces, bueno, lo que queríamos era sistematizar mucha información que tenemos de encuestas que aplicamos tanto en Parajes del Sur, en Riberas del Bravo, en Francisco y Madero y Felipe Ángeles,
para tratar de entender qué encontramos de coincidencias o de diferencias, ¿no? Y bueno, algunos aspectos de la discusión, ¿no? Por ejemplo, Signorelli dice que las concepciones son diversas, hablando de la concepción del arquitecto respecto a lo que va a hacer, y tienen dos modos radicalmente diversos de concebir y valorar una casa, el barrio, el espacio y quizá el mundo. Entonces, este es un punto inicial. Ayer algunos alumnos estaban presentando un trabajo de recorrido que hicieron en La Chaveña y decían que las casas están algo dañadas, tienen graffiti. Bueno, quién sabe si para mí eso se ha dañado, ¿sí? A lo mejor tienen graffiti por otras razones, ¿no? Que tienen que ver con la definir un territorio por parte de ciertos grupos. Entonces, en ese sentido, el aspecto cultural de las familias es algo que no se considera en los proyectos arquitectónicos y que de alguna manera no están incluidos en la forma o en la manera de concebir el espacio urbano actualmente. En las colonias populares, las colonias irregulares, que se fueron haciendo poco a poco, que se fueron ocupando, a pesar de que había un terreno, un lote, digo, un plano muy bien definido, de la colonia 16 de septiembre, de la colonia López Mateos, todas tienen planos, ¿sí? Todas estaban realizados los planos para que los líderes pudieran entregar los lotes. Entonces, en esas colonias, como la gente fue construyendo poco a poco en base a su ahorro familiar, pues se va haciendo una vivienda ad hoc a las necesidades. Pues ya nació un hijo, la amplío. Lo que sí no hacen es tumbarla cuando ya no tienen los hijos, lo que hacen es rentarla, ¿verdad? Entonces eso de algún modo pues genera otros esquemas. Y es una vivienda que tiene como otro tipo de ciclos, ¿sí? Estos ciclos de la vivienda no se conciben en la idea actual, o sea, la forma en la que las familias crecen y luego decrecen y que tienen que convertirse o utilizarse para otras actividades. Bueno, también se parte de un paradigma que es el paradigma de la participación en la toma de decisiones, porque eso se liga con la visión de largo plazo. El problema no es la vivienda económica, el problema, ni siquiera el financiamiento, que no estoy de acuerdo que sea 30 años, porque no vale para 30 años, pero bueno, ¿sí? El problema es que esa vivienda no tiene esta visión de largo plazo, o sea, no es un espacio en el que yo entienda qué posibilidades va a tener una familia para ampliarla. Y entonces, pues no se garantiza a estas comunidades la posibilidad del desarrollo. Cuando hablamos de un terreno de 300 metros, en donde la familia va a ocuparla, a lo mejor en el mismo lote, hace 3, 4 cuadros, en las casas actuales, pues encontramos a 3 familias recibiendo los 35 metros cuadrados, que es una condición de hacinamiento realmente preocupante. El 30% de las viviendas que nosotros encuestamos tenían hacinamiento en la zona oriente y en algunos casos encontramos como un 20% hasta 3 familias. ¿Y qué significa? Que vive el papá y la mamá, ¿verdad? Vive la hija, que fue la que asumió el crédito con su esposo y sus hijos, y vive la hermana con su hijo, porque es madre sola y que es la que se encarga de cuidar a los niños, ¿no? Entonces, esta dinámica familiar no se considera ni se percibe, cuando pudiéramos haber dicho, pues háganle una casa más grande y que paguen entre 3, ¿sí? O sea, no en una sola persona, sino tener un crédito flexible. Eso yo lo planteo hace muchos años y creo que muchos, y nunca se ha considerado porque se ve otro esquema. No se tiene esta idea de la aportación comunitaria. Y el punto de la elegibilidad, la gente no está eligiendo la vivienda, o sea, la gente está yéndose ahí porque es una oportunidad de que por fin les den derecho a acceder a un crédito, pero el 67% de mis encuestas decían que nunca fueron a ver la vivienda, ni nunca o sea, que llegaron a ese momento y le dijeron, aquí está su llave y váyase, ¿no? Entonces, aquí ya tenemos la llave, quiere ir a ver su casa, y no hubo oportunidades, como se dice en la ley
de vivienda, Ley Federal de Vivienda, que se promulga en el 2006, en donde dice que va a haber un sistema de información, claro, está ahí en la computadora, ¿verdad? Entonces, ahorita vamos a ver quién tiene acceso a la computadora. Digo, ya para empezar, es un sistema de información, pero sí, ahí está, mire, metas el sistema del Infonavit y ahí le va a dar la información. ¿Quién tiene acceso a computadora? Que seguimos. Todo elige. Bueno, entonces, algunas características, las colonias Francisco Madero, Felipe Ángeles, Rivera del Bravo, Parajes del Sur no tenían indicadores tan graves de violencia, ¿verdad? Pues tienen elevados indicadores de violencia, una falta de uso o actividades para el espacio público, y la delincuencia ha concentrado sus actividades en los sectores menos vigilados. O sea, aquellas zonas que están más a la periferia o más segregadas, pues van a ser donde encontremos, ahí está clarito, se ve cuando se juntan en la noche, ya están las jeringas, o sea, están los sitios de venta de droga y de consumo. Como que si yo lo veo cuando paso ahí de vez cada sexenio y no lo ve la policía que pasa todos los días, eso es raro, ¿sí? Pero bueno, ya no agrego más. Le seguimos. Se observan actos de venta de droga, de narcomenudeo, robo a mano armada, secuestro, asesinato en la vía pública. Esto de algún modo se ha buscado disminuir a través de la participación comunitaria. Eso fue parte de las actividades que nosotros hicimos, y un poquito trabajar en la construcción de redes comunitarias de prevención. ¿Qué significa? Bueno, significa que entonces hay una parte de promover lo que se llama la policía comunitaria, que si funcionara bien, si hubiera más policía comunitaria, sería más efectivo. Pero hay un grupo que lo mueve por toda la ciudad. Entonces eso es pues algo así absurdo. Pero lo que sí debe preocuparnos es que se está transfiriendo la obligación del Estado de proveer seguridad a la comunidad, ¿sí? A la comunidad, que se tiene que volver observadora y que se tiene que volver la encargada de decir en qué momento creen que va a haber un delito. Entonces eso es serio porque es una obligación del Estado, ¿sí? No para que queremos Estado. Existe debilidad en las instituciones responsables de la seguridad y la incapacidad de contener o aplicar la justicia, que ese es un punto cada vez sale más a flote. O sea, toda la corrupción y la incapacidad que tiene el Estado de hacer justicia, pues hace que la delincuencia viva rápidamente en su país, ¿no? Sí. La que sigue. Bueno, entonces, algunos aspectos que también vemos en una imagen urbana precaria, en todos lados, casas abandonadas, poco mantenimiento de la vivienda y espacios públicos inexistentes. En un lado, porque en el poniente los ingresos salariales son más bajos, o sea, tenemos población de 3 salarios o menos, y entonces no pueden aportarle al mejoramiento de la vivienda. Todos estos programas de mejoramiento de la vivienda se han dejado de lado, ¿sí? Ya no los tenemos, a lo mejor en otras partes del país hay, pero aquí son mínimos. Creo que el Instituto de la Vivienda, me acuerdo si son 500 créditos lo que da al año, ¿sí? Eso es lo que da para arreglar la casa. Entonces, 500 para Juárez, digo, pues veamos, ¿no? O sea, eso a lo mejor lo necesitas a Malayuca, no acá, ¿verdad? Entonces sí es serio porque cada vez hay un abandono más de políticas que beneficien. Y un punto que nos pasó en Parajes del Sur fue que con un recurso que el Infonavit tenía de que le llamaba la recompensa Infonavit, ¿verdad? Porque era la recompensa a 30 familias cumplidas, no morosas, y les ofrecía 71,000 pesos. La gente decidió organizarse y arreglar las 60 casas que estaban en su calle. Y para eso, pues no podían, fíjense porque no me van a dar eso ahorita, no podían, o déjenmelo ahí, no podía la gente pagar un arquitecto que se los pintara o un pintor. Entonces acordaron que para poder hacer el arreglo de las 60 casas, las iban a pintar ellos, ¿sí? Y ellos la pintaron. El ejercicio fue tan interesante que después de 7 años nunca habían podido pintar su casa. Pero las personas caminaban por la calle y me decían, mira Leti, el color de esta casa, y mira qué bonito acá. El arquitecto Gami nos dio, se portó muy, muy bien porque nos querían mandar con el Home Depot, obviamente, nos mandamos a la fregada, ¿verdad? Y el arquitecto les dio a escoger los colores de su casa, ¿sí?
los colores que ellos quisieran, y con eso se pudo hacer este espacio que se convirtió en un ambiente lúdico. También les pintamos el bebé leche o mamá leche, como le dicen aquí, les pintamos una ciclovía para que se apropiaran de su calle. Pero ese tipo de programas que estaban ahí atorados 3 años, porque los 3 años no se podía bajar el recurso, porque es un verdadero vericueto. Yo tuve que tener una promotora social o una trabajadora social haciendo, y acá también le tocó al colega, o sea, capturando a las señoras, agregando los datos, o sea, todo en la computadora para bajar los recursos. Entonces, esta parte de las casas con poco mantenimiento es generalizado en toda la ciudad, o sea, no hay recursos. Por un lado porque están endeudados en el oriente, y por el poniente porque la gente no tiene suficiente ingreso. Y luego las carencias sociales y de tipo tecnológico las vamos a ver en los cuadros que siguen. Bueno, aquí tenemos el punto de la conectividad. El 19% de los pobladores de Rivera tienen computadora en su casa, y solo el 14% tiene acceso a internet, ¿sí? Y el internet es el que usan con el celular, no lo tienen instalado en su casa. En el caso de la Francisco y Madero, tienen computadora el 29%, y el 16% tiene acceso a internet. Como se fijan, aunque sean del poniente y del oriente, tenemos los datos semejantes, ¿sí? La accesibilidad de la población de Juárez es mínima, ¿sí? Y por lo tanto, pues generamos un montón de problemas de lo que se llama la brecha digital, en donde los jóvenes o los niños pues van a salir de sus escuelas, van a salir a seguir estudiando, pero no tienen las habilitaciones tecnológicas que les pide la sociedad global. Y como dice Saskia Sasse, ¿verdad? Se tienen en la ciudad 2 tipos de profesionales: aquellos que trabajan para la sociedad global, que ganan millonadas, que están súper habilitados, y aquellos que trabajan para la sociedad local, que ganan muy poco, ¿verdad? Y que no tienen acceso a tecnología. Entonces eso pues es serio. ¿Seguimos? Y bueno, aquí vemos el comparativo. Me faltó parajes del sur, que vi que el cuadro venía completo. Bueno, el comparativo, fíjense lo que opina la gente en cuanto a la vegetación y la vegetación en calles y áreas verdes de su colonia. Si vemos Riveras, que es el super fraccionamiento, ¿verdad? Pues no existe en el 50% y es insuficiente en las calles el 44%. Y vemos lo mismo en Francisco y Madero y Felipe Ángeles. Lo grave es que esta colonia se fundó en 1967, 68, y esta es de los 70, ¿sí? Y esta es del 2003, y todas tienen el mismo déficit. ¿Por qué? Porque hacemos viviendas sin preocuparnos de que se tenga lo demás infraestructura. También en el equipamiento, pues aquí tienen para Riveras, las señoras que ponían aplicaban las encuestas, me decían, ay, si Riveras está re bien, ellos por lo menos sí tienen terreno para que les hagan un parquecito, porque ellas eran de la Francisco y Madero, iban a aplicar las encuestas a Riveras del Bravo, y pues en Francisco y Madero es más difícil encontrar dónde hacer los equipamientos. Bueno, pues el equipamiento para las de Riveras, el 86% es malo, ¿sí? El 72% considera que es malo para las de Francisco y Madero, y para las de Felipe Ángeles el 53%. Y encontramos también el mobiliario urbano, en la Francisco y Madero hay mayor deterioro que en la sur. ¿Seguimos? Y luego también en la imagen urbana, pues aquí la vemos, ¿no? O sea, ¿cuál es la que tiene insuficiente para Riveras? ¿Por qué? Porque la gente de Riveras del Bravo compró una vivienda, la metieron a la idea del mercado, y pues no ven que estén mejor, nada más porque tienen las calles pavimentadas, ¿sí? Pero de ahí faltan escuelas, faltan centros comunitarios, faltan centros de salud, les falta todo el equipamiento. Entonces, claro que tienen un nivel de exigencia, están pagando una casa, están endeudados, tienen que pagar el transporte para que su gente vaya segura a la secundaria, y todavía no les damos el equipamiento que requieren, ¿no? ¿Sí? Entonces el déficit de escuelas, secundaria, preparatoria, falta de consultorios, centros de salud y bueno, un montón de déficit que, como vemos, ni el poniente ni el oriente los cubre.
Luego la segregación, pues obviamente a esto se le llama segregación pasiva por Marta Steiger y no me acuerdo, Marta Rubalcaba, ¿cómo se llama? Bueno, la chica Rubalcaba. Entonces la segregación pasiva es cuando nosotros creamos espacios segregados en donde la gente no tiene posibilidades de elegir, ¿sí? O sea, las personas no hay la posibilidad de decir, bueno, yo vivo más cerca de la ciudad. En una encuesta que aplicamos en parajes de San José, que estaban queriendo que hiciéramos el plan estratégico vecinal, que obviamente no lo hicimos, porque esa colonia se debe de cerrar, ¿sí? O sea, todas esas que están allá deben de cerrarse y mover a la gente. Les preguntamos que si tuvieran la oportunidad de cambiar su crédito Infonavit, cambiar su crédito Infonavit, ¿hacia dónde lo harían? ¿Hacia otra ciudad del país? Claro que lo primero que nos preguntaban decían, ¿y eso se puede hacer? Así como que, ¡oh, qué padre!, ¿no? O sea, pero para encuestar 400 familias fue un verdadero odisea. No podíamos encuestar tanta gente en una colonia como de 5,000 casas, no podíamos encontrar 400 familias porque estaba abandonada, ¿sí? Y entonces decían, ¿podemos hacer eso? Entonces les decíamos, ¿se pueden cambiar a otra ciudad o a otra colonia cerca de donde viven o a otra colonia dentro de la ciudad, ¿sí? Cercana al... ¿Qué creen que dijeron? Primero dijeron que se cambiarían el 89%. Con eso nos quitamos el hacer el plan estratégico. Les dijimos, ¿cómo vamos a hacer el plan estratégico si la gente se quiere ir? ¿Sí? Y luego la segunda, el 82% de ese 89% dijo que se iría a otra colonia cerca de la ciudad, ¿sí? No cerca de donde vivían, porque claro, pues vivían en el quinto infierno. Pero la teoría esta de que la gente se estaba yendo de Ciudad Juárez estaba entre dudas, ¿verdad? Y ahí con esa encuesta podíamos demostrar, por lo menos de parajes de San José, la gente se estaba yendo porque no podía vivir en una zona con todas las carencias que tenía, ¿no? Bueno, también pues el problema del desempleo. En ese entonces nosotros aplicamos en el 2011, 2012 y 2013 las encuestas. Entonces pues el desempleo, el bajo ingreso, la mala retribución, que al final aumenta la vulnerabilidad social. Por ejemplo, en la Francisco y Madero teníamos datos alarmantes. El 8% de la gente trabajaba en la maquila, la demás no trabajaba en ningún. Y yo dije, ¿qué pasa aquí con los hombres? Pues los mantienen las mujeres. Pensé, no, las señoras tampoco, eran nada más de casa. Y dije, ¿qué pasa? O sea, ¿cómo vive la gente? Claro, que al no tener un ingreso salarial, y ahí un poquito, pues la teoría es que tiene que ver con la forma en la que, o sea, el origen de la colonia. Esa colonia es de migrantes que les tocó el cierre del programa de braceros, ¿sí? Entonces, sí tenemos población en esa colonia que no hay de los 45 a los 50 ni de los 55 a los 60, que son población que ya emigró, ¿sí? Entonces, de los 45 a los 50 años, perdón, y de los 55 a los 60, no, se bajaban, se nos caían nuestros datos con la gente que trabajamos, debido a que probablemente reciben remesas. Pero el nivel de vulnerabilidad social es elevado y eso hace que se vuelva una colonia más fácil de ser atraída por las actividades ilícitas, ¿sí? No quiero decir que se volvieron todos narcos, pero sí quiero decir que era alarmante. Entonces, si no pasamos un programa de reactivación económica, pues de nada nos sirve hacer las casas bonitas, ¿sí? O pintarlas, o mejorarlas, porque lo que estaba pasando con los programas de vivienda era que empezaban a hacer la banda, iban los del IBE y decían, sí, ya está construyendo, y ya nada más se iban los del IBE, quitaban los bloques y los vendían, ¿sí? Entonces, pues eso también tiene que ver con ciertas prácticas que pues deben de preocuparnos, ¿no? Y incrementa las condiciones de afecta a las relaciones familiares, porque cuando hay problemas económicos existe muchísimo conflicto. En la colonia Francisco y Madero hay datos muy interesantes. Por ejemplo, los líderes, hay líderes de 80 años, ¿sí? Líderes de 25, líderes de 50, líderes de 70. Entonces, hay una gran escuela de liderazgos, muy, muy interesante, que obviamente son como un grupo familiar, se reúnen y llega la de 50 y dice, oigan, pues va a venir el camión, ¿quiénes quieren ir? Vamos a ir al Parque Central, ¿cuántos hijos se van a llevar? O sea, van de farra, ¿sí?
Entonces la actividad política es muy distinta a la de Francisco Felipe Ángeles, que su origen es de comunidades de base, o que hubo mucho trabajo en comunidades de base, o de Riberas del Bravo, que son líderes muy jóvenes, de 25 a 35 años. Entonces, esta escuela de liderazgos pues tiene sus pormenores, pero los niños de la Francisco Madero tienen diferentes formas de ser. Y bueno, ya me la quedé, ¿verdad? Bueno, nosotros hicimos algunos proyectos de intervención, el Plan Estratégico Vecinal en Riberas del Bravo, el Plan Estratégico en Parajes del Sur, las redes comunitarias de seguridad en Finca Bonita C23 y Prados 2 con recursos del Indesol, y una red comunitaria de prevención en Riberas del Bravo. Estos son así como los proyectos de intervención comunitaria, porque hay otro tipo de proyectos. O sea, ya de aquí salen otros, como fue el de Recompensa Infonavit, que es un centro de tareas en Parajes del Sur, un centro comunitario, un centro de bienestar en Finca Bonita, etc. Y bueno, uno de los puntos que tenemos es que en los proyectos de intervención, la participación, acción, o sea, la gente no les gustan rollos como los que yo les estoy echando aquí. O sea, a la gente le gusta que te reúnas para hacer acciones, ¿sí? Cuando las poníamos a un curso de lo que quieran, pues tenía que ser algo muy activo, porque si las metíamos a un trabajo de mucha reflexión, se cansaban y se iban. Entonces, uno de los... Sí, más pragmática, ¿no? Pero pues bueno, pues tienen tantos problemas que estar perdiendo el tiempo en un curso de tru-tru, pues mejor me voy a limpiar mi calle, ¿no? O sea, esa es la realidad. Y las acciones de solidaridad social son una alternativa muy importante para transformar este individualismo que permea mucho la cultura de la ciudad a una que logre cambios sociales de índole comunitario. Con las señoras de Rivera, las líderes, era un verdadero problema porque cada una eran excelentes trabajando en sus etapas. Cuando las empezamos a juntar, para juntarlas, señores, ¿sí? O sea, era un lío. ¿Pero qué hicimos? Oigan, tienen que juntarse. No, que yo ya fui por mi despensa. Pues compartan dónde está lo de las despensas. No, que empezaron ellas a reflexionar. Ah, pues sí, ¿verdad? Si yo arreglo mi etapa y cuando salgo de la etapa más alta, pues de nada sirvió, ¿verdad? Claro, tienen que juntarse, tienen que trabajar unidas, porque de otra manera no van a mejorar el problema de la colonia. Y eso es un trabajo que iban unos maestritos que tenemos ahí en Riberas en la etapa 3, un caso, una parte del Fobiste que les dio ahí casas, y pues todos son influyentes, ¿sí? Entonces cada vez que iban, nada más iban a ponernos problemas porque estaban limpiando las casas y las estaban arreglando y dejándolas bien, y llegaba el maestrito, no, pues que les paguen por limpiar la casa, que por qué fregado, lo están haciendo gratis y eso cuesta. Ya, armaban el gallo y luego les decía yo, bueno, pues sí, ¿quiénes viven aquí? Nosotras. ¿Y quiénes van a vivir sucios? Pues nosotros. Entonces, limpiamos las casas. No hay otra, ¿no? Pero el trabajo, hay más fuerzas negativas para hacer un trabajo comunitario que positivas. Les quiero decir, hay miles de diablos o de demonios que andan viendo cómo desalientan todos los trabajos, de todo tipo. ¿Sí? Afortunadamente en Rivera nos sacaron un líder que era amigo de la quina, así se promulgaba, el licenciado, primo o no sé qué de la quina, un caso. Bueno, afortunadamente tuvo que salir porque él no vendía casas, él las metía a la gente y les rentaba las casas que no eran de él, ¿sí? Entonces era una verdadera mafia. Pues ya vio que hubo movimiento de la gente, que la gente empezó a cuestionar, pues desapareció, se fue, ya no le convino el negocio, le seguimos. Bueno, las acciones con mayor impacto son las de índole comunitario, y lo más interesante es que hay acciones en las que trabajan hombres y acciones en las que trabajan mujeres, ¿sí? Los señores participan en su barrio, no andan preocupados por la colonia. Ellos sí barren la colonia, su barrio, su calle, pero no le digas que vamos a otra parte de otro sector porque no van, ¿sí? Eso lo sacamos con las listas de asistencia de todas las actividades de la gente. Empezamos a hacer un análisis y empezamos a observar en qué actividades se concentraba, separábamos hombres y mujeres, un relajo con esas listas de la USAID en el último proyecto, pero con eso pudimos empezar a identificar qué aspectos en las que colabora más la gente, y por edades también,
y por sexo, ¿sí? Y entonces también pues en los deportes estas cosas les gustan mucho a participar a los papás. Y luego los grupos de adultos de la tercera edad también se beneficiaron. Hubo este programa de, no me acuerdo cómo se llamaba, atención a la pobreza, a la tercera edad, y entonces se empezaron a reunir un grupito. Son muy buenos porque ellos son muy constantes, como ya no tienen nada que hacer, nunca fallan a la reunión, y pues tuvieron muchas actividades. Y también talleres de manualidades, bisutería, tejido, les encanta, como ven, todo lo que es acción. Pero sobre todo porque los talleres de manualidades les permite generar productos que después venden. Una de las actividades que hicimos fue que iban a Felipe Ángeles a vender sus productos, o a Francisco y Madero, y ahí se compartían algunas cosas. No pudimos hacer más porque el proyecto fue de un año muy corto, ¿sí? Más o menos una buena intervención como la de Riveras, que fue por 3 o 4 años, es cuando logra uno pues lograr hacer algo más consolidado. Pero estos proyectitos de un año, como los que nos acaban de proponer, que había uno de Intesol que empezaba en septiembre y se acaba en diciembre, pues está muy difícil, y luego 300,000 pesos no voy a hacer nada, a la porra, no lo meto. O sea, pero es un problema porque no hay esta visión de largo plazo. Otra vez, o sea, la gente no tiene la visión de largo plazo, los proyectos institucionales tampoco. Y bueno, pues las zonas urbanas segregadas propician que sus habitantes busquen formas de desarrollo urbano sin depender de instancias o periodos de gobierno. Eso es lo que nos comprometemos nosotros cuando entramos a participar. No queremos que se vuelvan nuestros fans y se pongan la camiseta de gente a favor de gente, ni nada. Lo que queremos es que ellos aprendan a gestionar y puedan, nuestro sueño guajiro es tener líderes que a ellas metan sus proyectos al Indesol, metan sus proyectos. Hay una líder de la etapa 8 que tiene ahí una muy buena asesora, Marisol. Entonces, logra meter sus proyectos en el Chipul, y bueno, siempre tiene sus recursitos para hacer trabajo en su comunidad. Eso sería lo genial, que las líderes pudieran acceder directamente a los proyectos. Las casas abandonadas de Rivera, las 37 casas que se entregaron al municipio para no pagar el predial, porque lo debía el Infonavit, ¿sí? De todas las casas abandonadas. Esas 37 casas hubieran sido excelentes si la misma comunidad lo pudiera desarrollar. Querían hacer un centro de atención a niños, un comedor. ¿Por qué no se pudo hacer? Porque el Infonavit lo etiquetó y dijo, no puede ser más que a través de las empresas o a través de las ONGs de mis cuates. Entonces tenemos un candado para poder aprovechar toda esa infraestructura y siguen abandonadas las casas. O sea, esta idea empresarial. La vivienda es un bien social que responde a ofrecer y garantizar una vida digna para sus habitantes, porque es un derecho constitucional, no es un favor ni es un asunto de mercado, ¿sí? Y si mientras no hagamos valer ese derecho constitucional, pues seguiremos haciendo estas casas que son un negocio. Y yo creo que está lleno. Pues son las de los Zaragoza, los señores ricos de aquí, todas las damas del botón rojo. Hay 3 tipos de ONGs. Sí. Sí, las de desarrollo. No, las GONGOS son Private Organizing Non-Governmental. Las GONGOS, las Governmental Organizing Non-Governmental Organizations. Uno de ellos, que José Salceda, que fue virtual, con comentarios al texto, probablemente si tuviera alguna pregunta, creo que perfectamente el doctor Gustavo Romero lo pudiera resolver. Así es que si tienen alguna pregunta, abrimos para las preguntas. Si no, nos vamos a ir a comer, pero de todas maneras nos vamos a ir a comer. Si tienen alguna pregunta, es el momento de hacer. Bueno, a mí me hubiera gustado estar en la mesa a oír a cada David, pero ya no pude echar. Si no, es un poco de comentario, son los temas que se correlacionan de alguna forma, ¿no? Desde el inicio, ver cómo pensamos los seres humanos. El compañero historiador nos presentó en términos así de por qué la necesidad de tenemos que saber cómo ha sido la historia del pensamiento humano y cómo se ha
reflejado en esta situación, bueno, en esta interacción dialéctica entre lo que vamos conociendo de la ciencia, la historia, al mismo tiempo lo que la sociedad humana en esa relación va cambiando y transformando en un proceso que se va dando en esta situación y que es fundamental para poder relacionarlo. Decía también esta cuestión que me parece importante comentar, esta discusión de que había que quitar las ciencias sociales de las universidades. Hay en el periódico Financiero, no sé si ustedes ven los periódicos de la Ciudad de México, la Asociación de las Nacionales, tiene un comentario que se llama Alberto Quintana, que preguntaba, por ejemplo, decía a UNAM, dice, ¿para qué quiere una escuela de filosofía? Y está gastando dinero. Nosotros necesitamos gente que desarrolle, que progrese, que emprendedores, ¿no? Y entonces yo le contesté, bueno, es que lo que pasa es que la filosofía sirve para saber, para pensar y para ver por qué pensamos. Y usted piensa de una manera, usted ha creado un pensamiento de una manera y usted cree esto, pero esto usted es su manera de pensar. Y esto se ha construido así y tiene estas contradicciones, usted no las maneja porque no entiende, porque no quiere pensar, cree que sí, son como fanáticos religiosos, ¿no? Tienen ya la verdad constituida, ¿no? Entonces no hay por qué discutir. Entonces, esta situación es muy grave del aspecto que lamenta mucho en los científicos. Hay una gran discusión sobre el papel de la ciencia y la tecnología. Entonces me parece que eso es importante porque tiene que ver con nosotros. Es decir, esta creencia de que la tecnología es una cuestión que está ya construida, así que tiene verdades absolutas, ¿no? Y si hay algo, la tecnología hemos discutido mucho, lo tenemos en un programa que se dio latinoamericano, que se llama Ciencia y Tecnología para el Desarrollo de América, CITE, que tenemos unos programas de Habitat, se llamaba, y una de las cuestiones que teníamos en uno de los programas es lo que llamamos la tecnología social, y fue un escándalo entre la discusión de cómo podíamos poner una cosa que se llamara tecnología social. Y precisamente lo que nos hablaba Leticia es una tecnología social, es decir, cómo podemos trabajar con las comunidades, con los grupos sociales. O sea, no es una cosa de voluntad, no es voluntarismo, ¿no? Sino hay que saber, pero no solamente hay que saber, hay que tener entendimiento, y para eso nos sirve el pensamiento, ¿sí? Conocemos el pensamiento. Entonces me parece que eso es muy importante. O sea, hay que tener una actitud, que es lo que nos habla mucho la noticia, así de cómo llegamos y cómo nos relacionamos, una actitud primera, ¿no? De comprensión. Y como dice Pablo Freire, siempre decía, para crear diálogo tenemos que estar en el mismo piso. Y eso no solamente es que lo pongamos, no quiere decir el mismo piso físico, sino quiere decir el mismo piso mental, ¿no? Es decir, de respeto, de actitud. Esa otra cosa que se llama la otredad, que tampoco en la lectura existe, ¿no? Porque lo que sí hacemos en las escuelas de lectura con una enorme eficiencia es crear un grupo de petulantes. Es decir, impresionantemente con eficacia notable. Entonces ahí hay un problema, si no hay otredad, ¿no? Entonces por eso es importante que de alguna manera veamos cómo se relacionan estas maneras de pensar. Y lo que nosotros hemos venido haciendo en el sentido de que precisamente tenemos que irnos hasta de alguna manera un poco en la terminología Heidegger, bueno, de pensar la esencia, ¿qué es la arquitectura? Preguntémonos qué es la arquitectura, porque parece que si sabemos, yo tengo mis dudas, se perdió ya en el origen de esta situación. Entonces hay que ir de nuevo a todo este repensar las cosas, ¿no? Y por lo tanto conocerlas, ¿no? Entonces por lo tanto poder actuar, que es la otra cosa, así cómo podemos actuar. Entonces aquí es donde ponemos la otra cuestión, que vemos entonces, por ejemplo, esto que nos plantea muy bien Leticia, que impresiona mucho el caso, es que llegamos a un lugar y se quiere mejorar la vivienda, pero la gente se quiere ir, entonces ¿para qué queremos mejorar? Es decir, esa es una primera cuestión. Entonces los planes de desarrollo, los planes de mejoramiento que se construyen desde los especialistas o desde el gobierno o desde esa triada infernal que además se complica siempre entre el sector privado. Entonces, porque ellos creen en la caridad, creen en la caridad, ¿no? Así no creen en la transformación de alguna manera, aunque algunos de ellos te dicen, bueno, tratan ahora eso, te enséñale a pescar y no a que tú le des el pescado. No, maestro, primero hay que enseñarle también a pensar por qué tiene que aprender a pescarse y por qué tiene que hacerlo así. Porque además no es cierto que el sistema, esa es la otra idea falsa,
el sistema te permite todo, ¿no? Todo el mundo puede ser, como dicen los americanos, el self-made man, ¿no? Así, el hombre que se hace a sí mismo, siempre nos sacan a fulanito que era pobre, entonces, y se hizo mayoritario en esa cuestión, ¿no? Entonces, en esta situación, de alguna manera, eso tiene que ver con el... Entonces esta situación tiene que ver con eso, es decir, nosotros necesitamos de alguna forma, primero, esto. Y entonces en el campo, precisamente, de cómo podemos nosotros hacer nuestro trabajo de diseño, implica una transformación muy compleja. Porque es así, necesitamos, ¿cómo se llama?, revisar nosotros toda la situación de cómo estamos en estos procesos, pero lo voy a decir por el caso de la tecnología. La tecnología, como decíamos, es social y por lo tanto tiene que ser decidida socialmente, inclusive los sistemas constructivos. Lo voy a ya le puse el avioncito. Pues bueno, entonces, por eso ahora estamos localizados hasta en algunos otros lugares también que no debemos estar localizados, pero no, entonces estamos en ese proceso serio. Entonces, es decir, por ejemplo, la tecnología, esa decisión. Nosotros, por ejemplo, lo que más decidimos con los grupos sociales populares es los sistemas constructivos y los materiales. Para ellos son fundamentales, más importante que la forma arquitectónica, más importante que la organización espacial, más importante que el costo, más importante que cualquier cosa. ¿Por qué? Porque para ellos es fundamental una oportunidad de poder tener algo que ellos llaman una casa de material, quiere decir durable, decía, bien hecha. Y lo bien hecho cuesta caro. Es otra de las cosas que los señores quieren una cosa bien hecha, les va a costar dinero. Entonces, si no lo tienen, bueno, pues entonces hay que buscar por qué no lo tienen. Quería decir una cosa con respecto al comentario que dices de las hay que tener muy claro. Dices, en contra de los financiamientos de 30 años, nosotros luchamos con los financiamientos de 30 años. Pero te voy a explicar por qué, porque hay una gran diferencia. Y también nos peleamos con el sentido de que nunca lo logramos, como tú dices, ¿cómo se llama?, del financiamiento continuo para los procesos progresivos. Pero ¿por qué los 30 años? Era una de las modalidades que no existían en México, pero que es muy buena cuando tú recibes una vivienda completa, adecuada, con todas las soluciones, porque durante 30 años no te dedicas, así pasa en los Estados Unidos y en los otros países del mundo, sí, pero puedes comprar una casa que te la dan al 3% 30 años. Entonces, en ese sentido es otra cosa. Te dan una casa completa que tú puedes vivir y puedes habitar, entonces además tienes un salario, entonces para eso tiene un sentido. Cuando tú trastocas y le das a una sociedad inestable, pues empleos inestables, y le metes un crédito al 10% a 30 años, pues entonces sí ya la cosa se volteó. Entonces por eso tenemos que tener conocimiento, que seamos de la visión compleja de la situación. Me parece que esto se dio aquí, me parece muy interesante el que podamos hacer ver la importancia, como dice aquí, de lo social, de la mesa de lo social, en la que la gente como que todavía no se da cuenta de la importancia de esto y con el perdón se sigue masturbando con la forma y con la tecnología. Vamos a escuchar los comentarios de la doctora Leticia. Bueno, yo sí quisiera también hacer hincapié en este tipo de proyectos. Tenemos que recurrir a la multidisciplinaridad, o sea, a la multidisciplina, ¿no? O sea, los arquitectos no dominamos todos los campos, los sociólogos les falta. O sea, creo que el entender que los equipos, por ejemplo, el trabajo que estuvimos haciendo intervención, al inicio yo aceptaba sociólogos, pues no había chamba, ¿no? Entonces sociólogos, trabajadoras sociales, de todo tipo, para hacer trabajo en la comunidad. Y las psicólogas también tuve. La verdad, las trabajadoras sociales saben hacer un excelente trabajo en la comunidad, pero los sociólogos saben escribirme un muy buen reporte, ¿sí? Y las psicólogas pues saben decirme qué hago con el enfermo mental que está en la colonia. Entonces sí creo que pero el hecho de tener un equipo con personas con diferentes especialidades nos ayudaba también a apoyarse.
Igual en el punto de la arquitectura, ¿no? Cuando hacemos arquitectura social tenemos que recurrir a las diferentes disciplinas que nos permitan entender los problemas de la gente, porque la gente a veces pide una cosa pero realmente necesita otra. En Riberas había, se decía que era la colonia más violenta del mundo, etc. Sin embargo, las personas no identificaban la inseguridad como un problema, lo que identificaban peligroso para ellos eran las viviendas abandonadas. Entonces, sí es importante pues aprender a escuchar, a entender a las personas para poder dar una respuesta a sus necesidades, porque al final, pues eso sería la arquitectura, tener el espacio que necesitamos para habitar, no el tutú y el bonito que les queremos luego agregar, que también sale muy caro. Claro que lo ves. ¿Piensas hacer unos comentarios? ¿Será porque estoy grave? No, nada más un comentario. Cuando hablas de intervención comunitaria, obviamente lo que dices es esta parte de la mujer, del equipo multidisciplinario. Y hablas de esta manera de cómo acompañan los proyectos con las personas y cómo de esta manera les enseñas a cómo gestionar, a cómo, primero cómo darse cuenta y estresar. Porque de hecho sí lo saben, pero ¿cómo hago para que entonces puedo y gestiono desde el gobierno y no hay un intermediario para que me haga el trabajo? Ese trabajo de educación yo creo que es muy importante. Muchas veces cuando hay una intervención, pues estás un año ahí, pero luego te sales y luego realmente el reto es cuando te sales de ahí Que sigan. Entonces, ¿cómo es para que darse cuenta de la realidad? ¿Verdad? Le dije esta pregunta a usted. Pues a todos, porque todos hablan de lo mismo, ¿no? O sea, porque realmente ese es el reto de las intervenciones. Muchas veces tú intervienes de afuera hacia un espacio para mejorar condiciones. Y te está durante un tiempo, pero luego el reto realmente es que cuando tú sales para continuar. Bueno, yo sí creo que uno de los factores es que los proyectos son muy cortos y que no se privilegia el trabajo de intervención comunitaria, se privilegian eventos, que hagan un show, que lleven una obra de teatro 5 al año, pero el proceso participativo de educación permanente que decía la organización cooperativa, que era uno de los principios, o sea, ese proceso no lo quieren apoyar porque no les interesa. Porque no es relumbrante. Porque no es relumbrante. Ese es un punto, pero yo sí creo, lo más preocupante es que si logras hacer que la gente siga trabajando. En Rivera nos cortaron los de Tú Más Yo y los de Chepaz que están con los proyectos de atención psicológica. Ahí están todas las líderes embarcadas, siguen trabajando realmente, pero el problema es cómo logramos que no se desvirtúe este proceso. Dijo el Usain que iba a dar seguimiento, que no se lo dio, se les fue la mente. Esa pregunta muy interesante, tiene muchos asuntos que yo estaría más analizado de lo que estoy dando en el curso, porque tiene un primero, que es cómo nosotros construimos el conocimiento y el saber que tienen, ¿no? Cómo pueden expresar. Nadie, ni los ricos, ni los que han trabajado con las clases medias, con las clases altas, saben lo que quieren la arquitectura. Entonces, lo que nosotros necesitamos hacer es trabajar, lo que hoy somos como psicólogos del espacio, psicoanalistas del espacio. O sea, tú llegas con el terapeuta y no te tengo problemas, me llevo mal con mi trabajo, mi mujer ya no lo soporto, no te tienen harto. Entonces, no le va a dar una ayuda de autoayuda que diga todos los días salta, a las 12 del día piensa, mejor le voy a estar con mi familia. Entonces, no nos dice, a ver, ¿por qué piensas así? ¿Cuál es tu problema? ¿Qué sientes? ¿No? Entonces, él ayuda a encontrar sus respuestas. Los arquitectos tendríamos que ayudar a encontrar las respuestas. Para eso, no solamente va a estar la actitud, sino la aptitud. Y para eso existe lo que llamamos el diseño y la planeación participativa, que hay que conocerla porque tiene técnicas, tiene conceptos, tiene teorías, tiene posturas, y no es voluntario en un solo, simple.
Entonces, como tú sabes, entonces, uno puede tener, igual que los terapeutas, y los señores no son terapeutas nada más porque se llevan 5 años después del desarrollo de la red para poder ser, ellos mismos están en terapia para poder tener una mayor objetividad en la situación. Entonces, igual, o sea, la gente cree que nomás porque va y tiene la voluntad de oír, puede entender lo que dice. Entonces, ahí hay un primer problema, entonces, de saber cómo hacerlo. Y el segundo tema muy importante que señalaba es el aspecto de decir, ¿qué pasa cuando sucede que llegan los elementos externos? Bueno, eso es un problema desde político, nacional, ¿sí? De creer que nosotros vamos a ayudarnos. No vamos a ayudarnos. Muchas veces va a ser entonces, sino que tiene que ser una transformación de decir, ¿cómo esta sociedad quiere que todo el mundo tenga mejores condiciones, participe mejor y esté mejor? Entonces tendría que haber una escuela, eso hay que irlo construyendo. Entonces, los trabajos, es decir, aquellos sectores sociales que tienen mayores carencias, había que trabajar con ellos para su desarrollo, para su evolución, pero con ellos son los que van a ayudar. Y eso requiere tiempo. Requiere tiempo. Y no hay tiempo, si el tiempo puede ser que nosotros tenemos una estrategia que puede durar 10 o 15 años. Para que esa comunidad, dependiendo, pues el que está más neurótico va a tardar más años en poderse estabilizar, como también una comunidad que está muy golpeada va a tener que tener, las comunidades también se están golpeadas, pues como dice el dicho, la burra en una arisca, los palos diciendo. Entonces tenemos que ir a ese proceso, entonces hay que reconstituir las trabajos. Y eso requiere la transdisciplina, no la multidisciplina ni la interdisciplina, es decir, la concepción que todos los que trabajan en diferentes visiones tengan una visión común, porque no sirve la transdisciplina. Si yo tengo un psicólogo conductista, si tengo un sociólogo marxista, si tengo un geógrafo estructuralista, si tengo ¿cómo se llama? Un trabajador social funcionalista, ya se puede. Tienes una universidad. Tienes todo eso, tienes una universidad. A ver, quería bueno, a mí me tocó trabajar algún tiempo con una serie de grupos sociales, con comités comunitarios, con consejos de esos comités, y lo que me di cuenta es que cuando los comités empiezan a gestionar y empiezan a decidir incluso quién les construye, cómo, qué obras, empiezan a aparecer intereses que ahí están y tienen que ver con la corrupción. Entonces, interiormente, pues los que están manejando los recursos directamente, al no poder establecer quién hace la obra fulana de tal, ¿sí? Pues entonces se empieza a perder ahí la luchada que le va a tocar, porque el comité entonces es el que decide quién sale fuera ya de su control. Cuando ya el comité decide qué obra hacer, entonces viene un proceso otra vez interno en donde la empresa que ganó, porque el comité dijo que esa, pues entonces lo empiezan a bloquear. La burocracia interna, ¿no? Y entonces ahí es donde los comités también tienen que empezar a trabajar, no para entender cómo se dan los procesos o las licitaciones, sino para que salgan, ¿no? Y lo echan hasta el mero abajo a las empresas que escogieron los comités, y ahí las dejan, entonces las obras no avanzan porque los otros no pueden cobrar. Y los comités tienen que trabajar en forzar la maquinaria burocrática, ¿no? Para que sus obras funcionen. Y eso tiene que ver con voluntades políticas, básicamente, ¿sí? Los procesos, muchos que ya están establecidos, tienen que ver con la participación de la gente, salvo que cuando lleguen al Estado, a los municipios, cuando se ve que la participación de la gente puede ser importante, pues la dejan a un lado. Entonces se juntan las clases privilegiadas, políticamente afines, ¿no? Y se crean, por ejemplo, consejos de planeación, pero es la cúpula, dejando abajo o sin ninguna actividad a los comités, esos que estamos hablando, esos que están ahí, esos que es la gente. Porque
está en las normas de operación, o sea, existe, o sea, no hay que inventarlos. Lo que hay que hacer es empujar realmente a los sectores políticos para que echen a andar esa maquinaria, que yo creo que a todos nos beneficiaría, pero que Solo que los sectores es políticos ¿no? Porque da un peligro a la sociedad organizada, ¿no? Claro, Vamos a comentar. Sí, yo quería decir que realmente nosotros trabajamos con este tema de la metodología reflexión-acción y la metodología Paulo Freire y eso, porque creemos que es la que funciona, ¿sí? O sea, cuando la gente reflexiona y aprende a reflexionar y actuar, deja de ser manipulada. O sea, y tenemos 30 años trabajando de esa manera y lo hemos podido observar, que es pero eso es lo que no quieren que hagan, ¿sí? O sea, no vamos a perder tiempo, porque a lo mejor nos llevan los 3 primeros años mucho esfuerzo, pero cuando esto cuaja, o sea, cuando esto llega a consolidarse, logra que la misma comunidad tenga las dinámicas de reflexión que les permitan mediatizar a los líderes oportunistas, que les permitan negociar con los políticos, que les permitan buscar el beneficio comunitario. Ahí está Milpa Alta, que ahora tenían un evento allá, me acordé de ti. Entonces, en la metodología tiene que aplicarse así, y nosotros creemos que es la forma en la que cuando ya logras ese procedimiento de la comunidad, te puedes retirar. Pero cuando nos meten a apagar fuegos y a rollos políticos, la verdad es muy infructuoso y muy desgastante, y lo único que estamos haciendo es quemarnos como organizaciones. Por eso muchas veces le piensa uno de participar en todos los proyectos que hay, porque no van a permitir que la comunidad establezca esa posibilidad de, por su propio mecanismo, ir construyendo una forma de actuar en todos los términos de beneficio comunitario. Entonces, en ese punto, les digo, sí, como dice usted, en todos lados hay muchos intereses, y todas las líderes tenían todos sus intereses, pero el ver que les beneficiaba más preocuparse por todos Riveras que individualmente, les permitió sentarse. Ahorita, la verdad, no sé si sigan sentándose a discutir porque están mediatizadas por otros programas, pero es muy lamentable que no podamos privilegiar que los procesos de participación comunitaria deben de estar enfocados a que la propia comunidad desarrolle su manera de reflexionar, su manera de actuar, su manera de negociar, y que no haya este líder que controla a los demás. Pues por ahí nosotros tuvimos, los primeros 3 años, tenemos una líder muy, muy inteligente, muy capaz, participó en todas las reuniones del plan estratégico, llegaba con su gafete, era la única que cargaba su gafete, nunca lo olvidó, ¿sí? Y ella quedó, y fue excelente su gestión, pero pues luego ya empezaron las grillas, y que ahora ya no sea ella, y ella tuvo una bronca familiar y se tuvo que meter a trabajar a la maquila, y entonces realmente también lo hizo, yo creo que lo hizo así como diciendo, pues a ver si camina solo Rivera, pero sí es muy difícil, y estos líderes naturales hay que identificarlos, ¿no? Pero bueno. Bueno, vamos a... La discusión da para más. Vamos a suspender por unas horas, tantas como 24 o 22, la discusión. Los siguientes eventos es la presentación del libro por la tarde, la complejidad y la participación en la producción de arquitectura de ciudad, en la que participa aquí el doctor Gustavo Romero, y también uno de los ponentes, que es José Salceda, que tengo la oportunidad de ver vía Skype. Y mañana se reanuda la mesa de participación, mesa de prácticas sociales, así se nombró. Y lo que hemos buscado con esta mesa es ver que la arquitectura no solamente es la determinación de la forma, o una búsqueda por determinar la forma desde la belleza, la estética, sino puede ser muchas más cosas, y además podemos observarlas desde diferentes enfoques, y esto enriquece nuestra práctica. Bueno, continuaremos mañana. Si no hay más, están pendientes los reconocimientos, se los haré llegar el día de mañana, y si no hay otro, pues concluimos ¿sí? Con un fuerte aplauso para todos.